Hola, bienvenidos a un nuevo debate de Café con Talento. Este es el segundo debate de la cuarta temporada de Café con Talento del 2022. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la aplicación de los ODS y de la RSC en la empresa. En nombre de mi compañera Noelia Bermúdez y de mí, Juan Martínez Salinas, os damos la bienvenida a nuestro canal. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es presentar a las tres personas que nos acompañan para este debate y luego procederé a hacer la introducción del debate. Bueno, si me das permiso, Víctor, voy a empezar por las chicas a presentarlas, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar tengo a Ruth Lázaro Torres. Ella es directora general de Taisi, que esta empresa se dedica a la fabricación de conservas de frutas, mermeladas, frutas y verduras confitadas. Y está situada en la localidad de Calatayud. Ruth es licenciada en Sociología y diplomada en Trabajo Social, es mentora dentro del programa de emprendimiento agroalimentario y bueno, su empresa tiene una larga trayectoria en la RSC y los ODS. Taisi ha sido Premio Excelencia Empresarial categoría PYME en el año 2020, luego también finalista de los premios CEX 2020, Accesis de Empresa Socialmente Responsable en el año 2020, Premio ODS y RSA en 2019 y bueno, seguro que me dejo algún premio más, luego nos contará, o sea que yo creo que tu opinión va a ser muy interesante, Ruth. Luego tenemos a Clara Arba. Ella es diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Zaragoza, tiene un máster en Cooperación Internacional por la Universidad de Zaragoza y también tiene el título de experta en RSC por la Universidad de Zaragoza. También es consejera de la compañía familiar ARPA Equipos Móviles de Campaña. Bueno, esta empresa comenzó con el equipamiento logístico de campaña para despliegue en zonas de conflicto y bueno, luego han ido añadiendo otras áreas de producción dentro de la organización. Y bueno, también es presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas España. Entonces, y aparte de formar parte de cargos directivos de organizaciones empresariales de diferente índole. Entonces, también bienvenida, Clara. Y por último, y no menos importante, tenemos a Víctor Viñuales. Él estudió Sociología en la Universidad de Zaragoza. Y bueno, él es desde el 1992 presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo, ECODES. También desde 2007 es profesor del IE Business School en responsabilidad social corporativa y bueno, forma parte del consejo asesor de bastantes organizaciones, como puede ser la Fundación Biodiversidad, Triodos Bank España, CREAS Fondo Social, Inditex, Greenpeace, bueno, vocal del Consejo de Desarrollo Sostenible de España y vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial. Entonces, igualmente, Víctor, bienvenido. Creo que no me he dejado nada de vosotros. Si queréis añadir algo, por supuesto. ¿Algo que añadir, Víctor? Sí, dos correcciones para mí y un añadido para Clara, ¿no? Porque Clara también está en el BOAR, en la dirección, ¿no? Y es la única empresa española que está, es decir, la única, no hay otra, en el BOAR del Global Compact global, ¿no? Bueno. Es quiero decir que has dicho bien que es la presidenta de la Red Española del Pacto Mundial, pero también es la única empresa española que está en ese BOAR, ¿no? Que es pequeño, que está presidido, yo creo, ¿no? Si no me equivoco, Clara, por secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Y que hay muy poquita gente. Ese es el añadido que yo quería hacer a lo de Clara. Y dos correcciones. Estudié en la Complutense. Vale. Y no soy el presidente de CODES, soy el director ejecutivo. El director, perdón, cierto. Director ejecutivo, perdón.
que al final tenéis una trayectoria tan amplia que gracias por las puntualizaciones. Bueno, y el tema que vamos a tratar hoy es la aplicación de los ODS y la RSC en la empresa. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el corazón de la Agenda 2030 y bueno, los ODS no dejan de ser una guía que permita a la empresa identificar su impacto social, económico y medioambiental para aportar valor a la sociedad. Bueno, la ONU define la Agenda 2030 como un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, y todo lo que tiene que ver con los factores clave de la RSC en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, pues hay determinados ODS que tienen mucha más relación con la empresa, ¿no? Como puede ser el factor 3, el 5, el 7, el 8, el 9, el 12, el 15. Entonces, bueno, es interesante el poder conocer. También indicar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. Y bueno, pues a partir de aquí creo que puede ser interesante que nos digáis para empezar un poco qué son los ODS para vosotros. ¿Quién se anima? Bueno, yo quiero hacer una puntualización. Yo no voy a seguir exactamente tu guión. Perfecto. Ya empezamos. Lo primero que querría decir es, y espero que mis compinches estén de acuerdo, que yo creo que sí, es que ya no tenemos que ver la empresa como que tenga que tener una responsabilidad social corporativa, puesto que la empresa ya es responsable. Eso lo tenemos que dejar claro, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que la empresa realmente tenga un desarrollo sostenible y que todos sus impactos con la actividad que haga sean positivos. Esto es otra forma de ver la actividad empresarial. Por otro lado, te diría que Global Compact a nivel internacional ha hecho una estrategia, entre la que he tenido la suerte de participar yo, donde realmente le damos importancia a 5 objetivos para la empresa. Los prioritarios serían el 8, el 5, el 13, el 16 y el 17. Como veis, ni el 16 ni el 17 en teoría impactan directamente en la empresa, pero sí que lo hacen. O sea, entonces, creo que te acabo de dar un vuelco a lo que estabas diciendo. Sin problema. Significativo, ¿vale? ¿Por qué el 8? Porque realmente las empresas tenemos una actividad económica, ¿vale? Y eso significa que nosotros no es qué hacemos o cómo, sino cómo lo hacemos lo que hacemos, sea un bien y un servicio. Y yo siempre digo que en estos objetivos prioritarios, yo personalmente, Clara Arpa, hubiera puesto el primero de todos, el 12, porque es muy explicativo. Tenemos que consumir y producir de una forma responsable. Entonces, en el marco general del día a día como individuos y ciudadanos, realmente la agenda es una herramienta que nos lleva a consumir y a producir, sean bienes o servicios, de una forma responsable. Y de momento ahí lo dejo. Para nosotros también, para nosotros es una especie de guía, ¿no? Un marco de referencia. Nosotros, bueno, pues como dice Clara, responsables éramos, somos y seguiremos siendo dentro de la empresa, y quizás lo que encontramos es que donde nosotros estábamos hablando de sostenibilidad en el sentido amplio, en el sentido de una empresa familiar, en el que yo soy una tercera generación, en el que consideramos que solo siendo el proyecto sostenible en el tiempo y siendo responsable tenía sentido, es decir, no puramente como una actividad económica en la que solo tengamos que vigilar unos resultados económicos, a pesar de ser puramente transformadores y productores como industria, sino que teníamos muchas motivaciones más allá. Encontramos que realmente los objetivos nos marcan esa guía de referencia que nos aporta unas cajitas de colores donde poder entender
que las acciones que nosotros ya estábamos realizando en la empresa tienen un sentido compartido, tienen un sentido de una iniciativa que es mundial y que, por tanto, aquellas cosas que nosotros pensábamos que estábamos como muy solos, como una empresa muy chiquitita aquí en Calatayud, y dices, no, nosotros estamos compartiendo y estamos trabajando por algo mucho más grande, como eso es el desarrollo sostenible. No solo el desarrollo sostenible de Taisi, sino de Taisi dentro del mundo. Entonces, pasamos a tener una esfera mucho más global y mucho más amplia que la pura actividad económica. Esa es un poco nuestra vivencia de cómo hemos ido encontrando que los objetivos de desarrollo es como que nos hubieran venido, es como que le encontrábamos sentido a tantas cosas que estábamos haciendo ya dentro de la empresa y que se nos quedaban en una parcela quizás mucho más chiquitita. Es como que somos grandes, pasamos a ser grandes actores, ¿no? De algo mucho más grande que entre todos estamos construyendo. Quizá un poco respondiendo, Juan, a tu pregunta inicial, ¿no? ¿Qué son los ODS, ¿no? Para mí, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son el programa común de la humanidad, ¿no? La humanidad se dio cuenta de que había problemas que eran globales, que estaban interconectados, ¿no? Y que necesitábamos darle una respuesta común, ¿no? Tenemos una sola atmósfera, tenemos un océano, luego le llamamos de distintas maneras, pero tenemos un océano, ¿no? Es decir, tenemos problemas comunes. Y el año 2015 nos dimos cuenta de que eso exigía que nos pusiéramos de acuerdo, y eso lo hicimos, y es muy difícil poner a 197 países de acuerdo, ¿no? En un mismo programa con 17 objetivos y muchas más metas que lo desarrollan. Y ahora lo que toca es, con ese programa que ya lo tenemos, pues es implementarlo, toca hacerlo, ¿no? Y ahí las empresas son imprescindibles, ¿no? Porque veamos los números, ¿no? En España más o menos estaríamos 500.000 de personas que trabajamos en el tercer sector, unos 3 millones más o menos que trabajan en el sector público y unos 16, 17 millones que trabajan en el sector privado. Pensar que todo lo que hay que hacer, que es enorme, complicadísimo, difícil, ¿no? Lo podemos hacer en una alianza bilateral, ¿no? Entre los ONGeiros, ¿no? Más los funcionatas, es un pecado de soberbia. Nos quedamos separados los currelas. Claro, claro. Entonces, las empresas son imprescindibles y eso liga mucho con lo que decía Clara, que las empresas ya no están, como quizá entendimos todos en el siglo XX, que la empresa lo que tenía que hacer es no dañar, ¿no? Es decir, bueno, que haga dinero, pero que no dañe, ¿no? Al medio ambiente, a la sociedad y tal. Y ahora todo el mundo tiene que tener una cuenta de resultados positiva, ¿no? Y Clara Arpa decía, necesitamos un impacto positivo. Todo el mundo tiene que tener un impacto positivo y las empresas también. Y eso es fundamental, ¿no? Y en parte esa convicción de que las empresas son fundamentales y que tienen que tener un resultado positivo explica, ¿no? Ese encargo de Naciones Unidas al propio Global Compact, ¿no? Que es decir, las empresas constructoras de ese impacto positivo y pieza fundamental en la implementación de los ODS, ¿no? ¿Por qué? Porque atesoran mucho talento de cómo se hacen las cosas, ¿no? De cómo, sin el cual muchas veces propias entidades afines a nosotros, ¿no? Las ven simplemente como una mera fuente de recursos económicos para que nos apoyen a las ONGs, ¿no? Pero en realidad las empresas atesoran una gran capacidad, un gran talento de recursos de cómo se hacen las cosas, ¿no? Y ese talento se necesita, ese saber hacer se necesita, ¿no? Y también quería referirme a otro tema que ha planteado Clara, que decía, bueno, si hubiera que elegir uno, yo hubiera puesto entonces el consumo. Ahí yo creo que la gente no somos conscientes, ¿no? De que cada vez que compramos algo, estamos eligiendo el mundo en el que queremos vivir. Estamos eligiendo el mundo en el que queremos vivir. Si tú compras cosas que no son saludables, pues estás empujando el mundo de lo no saludable. Si compras alimentos que no son saludables, pues amigo, estás empujando en esa dirección, ¿no?
Por contra, si tú compras, haces un consumo responsable, estás eligiendo esa economía se desarrolla, ¿no? Y estás empujando y promoviendo ese mundo, ¿no? Entonces yo creo que no somos conscientes y esa enorme palanca de cambio que significa el consumo responsable, que también es la compra responsable por parte de las empresas y de las administraciones públicas, ¿no? Cada vez que una administración pública, por ejemplo, ¿no? En vez de elegir el producto o la empresa que es más sostenible, que es mejor, que es más innovadora, lo que hace es comprar el más barato, pues está tirándose piedras en su propio tejado, ¿no? Entonces, ese poder de compra que tenemos todos, ¿no? Las administraciones públicas y las grandes empresas más, pero que también lo tenemos las personas individuales, podría ser, debe ser, puede ser una enorme palanca de cambio que muchas veces no se aprovecha. Yo creo que verdaderamente es un poder de decisión en el que tenemos que ser conscientes de la capacidad de decisión y cómo nuestras decisiones y nuestros actos afectan, o más que afectan, digamos que actúan en ese ecosistema en el que nos movemos, que cualquier decisión y cualquier actuación lleva implícito, bueno, pues toda una serie de consecuencias. Estoy contigo, Víctor. En ese sentido, a mí me gustaría también, retomando un poco el debate que se está haciendo y con esta idea del ODS básico importante, ese 12, ¿no? Es decir, bueno, como decía Clara, las empresas ya son responsables, ahora bien, las empresas, las organizaciones tienen que ser también sostenibles, ¿no? En esa idea. Y ahora que estáis comentándolo también, y Víctor, estás diciendo también por parte del consumidor, las empresas ya responsables, ¿cuál es vuestra opinión? ¿En qué punto están en ese sentido las empresas respecto al resto del 12, respecto a esa sostenibilidad? ¿Cómo de sostenibles son en este momento las empresas o qué cosas sí que se han hecho y cuál es el gap? ¿Qué falta todavía? ¿Dónde habría que concentrarse? Anda, Quizá, no sé, bueno, Clara y Ruth saben mucho más de las empresas que yo, porque no es fácil sacar adelante una empresa y ellas son maestras en eso, ¿no? Pero yo diría que ahora mismo hay dos clases de empresas, ¿no? Hay dos bandos, ¿no? Y lo decía hace poco María Mendiluce, que es la CEO de Women Business, ¿no? Y decía, hay empresas que están en la carrera, ¿no? Hacia la neutralidad climática, hacia la economía circular, que están en la carrera de la sostenibilidad, ¿no? Y hay otras que están, en vez de estar en la carrera, están en las gradas mirando la carrera, ¿no? Estas empresas espectadoras, por así decirlo, ¿no? Pues puede que tengan mucho pasado, ¿no? Pero no les auguro yo que van a tener mucho futuro, ¿no? El pasado que tienes no prefigura como cuando vas a los folletos estos de las inversiones que te dicen, no, rentabilidades pasadas no aseguran. Bueno, pues esto es un poco igual. Kodak tenía un enorme pasado, ¿no? Y tuvo muy poco futuro, ¿no? ¿Por qué tuvo poco futuro? Pues porque estuvo muy presa de su pasado, de la inercia, porque no escuchó la innovación, no escuchó los tiempos, no escuchó por dónde soplaba el viento, ¿no? Y ese aferrarse a lo que conocía, ¿no? Pues le llevó a desaparecer, ¿no? Entonces yo creo que en las empresas está pasando, y Clara, me gustaría un poco que opinarais, Clara y Ruth, ¿no? Que conocéis muchas más y por dentro, ¿no? Pero mi impresión es que hay estos dos tipos, ¿no? Las empresas que están en su tiempo, que leen bien lo que está pasando y que de acuerdo a eso se orientan en clave de sostenibilidad, ¿no? Y las empresas que siguen pues muy presas de su pasado, de la inercia, así se han hecho siempre las cosas y tal, y están en ese carril. A mí el otro día me cantó enormemente, ¿no? Que dos empresas aragonesas, una de ellas ARPA, ¿no? Pues se ponían de acuerdo, cooperaban, ¿no? Para hacer un hidrógeno maño, ¿no? Bueno, pues que mañana leeréis en la prensa porque hemos claro, pues esa apuesta, ¿no? Esa leer lo que se necesita en clave de sostenibilidad, ¿no? Y hacerlo, y cooperar y aliarse para hacerlo, me parece que debería ser un poco el pan nuestro de cada día, lo que deberían las empresas estar trabajando, ¿no?
Pues sí, es un poco no, es lo que dice Víctor. Hay algunas que estamos compitiendo y otros están en la grada tranquilamente, viendo a ver cómo competimos para que luego les den un poco las cosas hechas. Mientras pasa este periodo, además, a los que estamos compitiendo, al fin y al cabo, nos está penalizando. ¿Por qué? Porque estamos teniendo unas inversiones que de alguna forma no vemos reconocidas, que se están llevando los que están en la grada. Entonces, aquí hay un gap entre quien toma las decisiones que nos tienen realmente que ayudar a los que estamos compitiendo, ¿vale?, con los que estás pasivos, con los que tienen una inacción completa. A mí me pasa, yo en este momento de transformación hacia la sostenibilidad, lógicamente conlleva un incremento de costes que antes no tenía. Pero a mí nadie me lo reconoce en el sector público, que es donde yo me muevo. Con lo cual, como además dejan hacer cualquier tipo de baja temeraria y el papel lo soporta todo, pues podría decirte que hace poco pues hemos perdido una licitación contra otra empresa que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, que está en la grada, no, esa está en el gallinero. Creo que no está ni en el estadio. Ni se ha asomado. No, está en la tercera. Ha hecho un 26% de baja, esto sería una baja temeraria, claro, pero como la legislación se lo permite, pues ha presentado una justificación y se la han admitido. Sí. Y yo creo que no está ni en el estadio, ni en el parque. Pero eso es muy importante lo que dice Clara, ¿no? Porque estamos todos los días oyendo que la administración pública, la importancia de llegar al 2% del I+D, que España y tal, y sin embargo, cuando en las compras que hace la administración pública tiene la oportunidad inmensa de apoyar esa innovación, en vez de apoyarla, camina en la dirección contraria. Claro. ¿Qué mensaje lanzas si luego eliges a la empresa más retardataria, que menos innova, con empleo seguramente precario y por eso puede hacer esas bajas temerarias? Pues estás lanzando el mensaje de que lo que te importa, lo que estás premiando es eso. Y a mí me parece eso una pérdida enorme de recursos que están promoviendo contradictoriamente el discurso oficial de que lo que hace falta es innovación y I+D+I. Bueno, pues utiliza la palanca enorme que tienes de la compra pública para apoyar efectivamente a las empresas que están apostando en esa dirección, para recompensar. Pero en vez de hacerlo así, en vez de recompensar, entre comillas, poniendo categorías simples a los buenos, ¿no?, recompensas a los malos. ¿Cómo puede ser eso? No sé si quieres añadir alguna cosa, Ruth, o alguna idea. No, la verdad es que estoy de acuerdo con ellos. O tienes muy claro en la vida y en el foco de tu empresa cuál es el camino que tienes que seguir y por tanto tienes muy clara que esa estrategia de sostenibilidad grande de la empresa la tienes que amparar en las palabras como es la responsabilidad social gorda. No en pequeñito, sino esa sumamente gorda, y que los ODS pueden ser una herramienta de encauzarlo y de alinearlo, o hay muchos casos y muchos momentos en los que simplemente al retorno económico y no tuvieras en cuenta, bueno, pues cuántos otros factores van a hacer que tu empresa realmente sea competitiva en el futuro, sea rentable en el futuro, sea sostenible en el futuro, porque el futuro lo tienes que seguir trabajando en el día a día. Si no fuera por eso, en muchos momentos sí que es cierto que tirarías la toalla. Entonces, si no realmente lo tienes plenamente convencido y plenamente integrado en cada una de las decisiones que se toman dentro de tu empresa, por ti mismo como líder, en este caso como dirección de la empresa, y por tantas otras personas que dentro de nuestra empresa están tomando decisiones continuamente y constantemente. Si eso no lo tienes verdaderamente calado y verdaderamente integrado,
bueno, pues en el caso, como dicen ellos, tomarías otra serie de caminos, ¿no? Que son los que te pueden empujar. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes claves también, el que integremos el discurso de la sostenibilidad en toda la estructura, porque son muchas las decisiones y muchos los momentos en el que en el día a día tienes que estar velando y teniendo esa coherencia, esa cohesión, ¿no? Que te marque, bueno, que no te sales de la ruta. Y luego yo creo que hay otro elemento, que a ver qué pensáis, Clara y Ruth, ¿no? En España tenemos muy grandes empresas, ¿no?, que compiten internacionalmente, ¿no? Y de hecho ahora que está en el candelabro, ¿verdad?, Inditex, ¿no? Pues todo el mundo dice, no, la principal compañía textil, la primera, ¿no? Vale. Es decir, tenemos empresas en distintos sectores que compiten como empresas globales, multinacionales, ¿no? Tenemos muchas pymes, esto Clara se lo sabe mucho mejor que yo, ¿no? Muchísimas pymes. Pero desde mi punto de vista debería haber un apoyo público para que hubiera más empresas medianas con capacidad de innovación, exportadoras, ¿no? Lo que hace ARPA es extraordinariamente raro e inusual, ¿no? Que exporta mucha innovación, eso es rarísimo, ¿no? Porque lo normal es que, claro, el tamaño te dificulte la innovación, te dificulte mucho la exportación, ¿no? Entonces yo creo que eso debería formar parte de una política pública, ¿no? Que además, si hubiéramos aprendido, porque en la crisis hay que aprender, ¿no? Entonces, si hubiéramos aprendido bien lo que ha significado, lo que está significando la crisis del coronavirus, ¿no?, pues nos recordaríamos a nosotros mismos rezando en las escalerillas de los aviones para que vinieran mascarillas, para que vinieran respiradores, o sea, para que vinieran cosas que, hombre, debería haber una cierta, vamos a llamarlo, soberanía industrial básica, no digo ser autosuficientes, pero soberanía industrial básica, y eso pasa porque no solo haya grandes empresas multinacionales, sino que haya centenares y miles de empresas medianas y pequeñas que exportan, que innovan, y que esa franja habría que mimarla, cuidarla, porque es clave. Y yo creo que no se está haciendo lo suficiente. Bueno, es que me la puesto en bandeja. Mira, nosotros cuando llegó la pandemia, en este momento estamos 6 empresas organizándonos, no en una plataforma, ni mucho menos, sino a nivel simplemente como compañeros de viaje, porque, por ejemplo, en nuestro caso, cuando vino la pandemia, hicimos 50.000 mascarillas cosidas a máquina. Y las sábanas eran las del SAL. Ante nuestra imposibilidad de traer mascarillas FFP2 para nuestros sanitarios, nos pusimos a hacerlas con la complicación que llevaba. Nos pidieron 100.000 y éramos incapaces de traer 100.000 mascarillas con las garantías que las teníamos que traer. De hecho, sufrimos denuncias por parte de los sindicatos que ganaron, echando en cara que el producto que habían traído no cumplía. Nosotros nos lanzamos a ello, hicimos mascarillas totalmente certificadas FFP2 y P3, pero con las exigencias que tenían las mascarillas antes de la pandemia. O sea, con sujeción a cráneo y demás. No las que van a oreja, que están muy bien para un momento de necesidad, pero a la gente que trabaja profesionalmente en esto no le puedes dar una mascarilla. Bueno, pues ahora nos hemos tenido que organizar los 6, que entre los 6 hemos invertido como 2 millones de euros y dábamos trabajo a 100 personas, porque resulta que no nos compra nadie porque nuestras mascarillas son caras. Claro. Va a volver a pasar. Va a volver a pasar. El Ministerio de Sanidad hizo una ingente compra de 2.700 millones que conseguimos paralizar porque dejaba a toda la industria nacional fuera. A toda esa incipiente industria nacional, porque justo nos tuvimos que organizar en 5, 6, 7 meses. ¿Vale? Nosotros entregamos las mascarillas hechas como estas en noviembre. ¿Vale? Esto es para que os deis cuenta del esfuerzo que hicimos.
¿vale? Por cierto, las 50.000 mascarillas, las cuales muchas de ellas fueron para el salud, las regalamos. ¿Vale? Esto también que quede por delante. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros hicimos este ingente esfuerzo junto con otros, conseguimos paralizar esa compra de 2.700 millones, dije que por favor hablaran con alguna de las asociaciones para que supieran realmente cómo deberían licitar para que esta incipiente industria al menos tuviera 30 millones o 70 de los 2.700 para que se pudiera consolidar y en caso de que vuelvan mal dadas tengamos nuestros propios recursos. No me hicieron caso, volvieron a sacar la licitación, solo quitaron un 0 y el concurso, la licitación en vez de 2.700 millones era de 3.800. 3.800 millones que hemos cogido y a tirar a la basura. ¿Por qué? Porque nuestras mascarillas eran más caras, muy bien, pero pagan IVA, pagan IRPF, pagan cotizaciones a la Seguridad Social y son auténticas y dan trabajo. Y mientras yo tengo a 10 personas trabajando aquí, no están en su casa cobrando del paro. Eso cualquiera lo entiende menos nuestra administración pública. ¿Vale? Y en esas estamos. Si queremos que no vuelva a pasar, tenemos que tener una reserva estratégica industrial de cualquier tipo en España, en Europa, relocalizada. ¿Por qué sufrimos? Porque nos pensamos que éramos muy listos y nos fuimos a fabricar, daba igual dónde, con tal de que los costes fueran más baratos. Y eran costes laborales. Luego nos daba igual traerlos de 10.000 kilómetros. Nos daba igual. Bueno, pues ya hemos penado, ya lo hemos sabido. Estamos en finales del 21. Por favor, señores, ¿somos capaces de corregir estas cosas? Que llevamos ya 2 años con esta cruz. El aprendizaje, sí. Pero de los que depende, nos evitan. ¡Ojo! Ahí lo dejo. Gracias, Víctor, porque no quiero hablar de esto. Me lo has dejado en bandeja. En bandeja. Claro, es que han aflorado 2 temas, 2 barreras muy, muy grandes estáis comentando. Una, la parte de los costes, ¿no? El ir a costes, el ir simplemente sin que nada más importe, el ir a costes. Hemos innovado, hay que comprar la innovación. A mí me han dado 498.000 euros en una subvención para una línea de 18.000 mascarillas al día entre todos los españoles y españolas. Claro. Que tiene que verse en algo, claro. Objetivo 16, rendición de cuentas. Objetivo 12, compra pública responsable. Claro. Y luego con un 17 potente de sacarlo en alianza y en colaboración. Y a todo esto que comentáis, ¿no? Creo que no ayuda demasiado todos los sellos que han sacado de responsabilidad social corporativa, que está muy bien, ¿no? Que hay empresas responsables, como es el caso de Tysi, ¿no? Que da el ejemplo, que lo aplica, pero hay otras muchas que se suben al carro de sacarse, de solicitar el sello, ¿no? de RSC o de empresa socialmente responsable, pero que luego no viene acompañado, ¿no? de una aplicación real de lo que significa. Compran. Claro, Ojo. claro. O sea, una empresa que realmente y en Aragón creo que son 1.440 empresas que tienen el sello de responsabilidad social aragonesa, son empresas de las cuales 182 están en el Pacto Mundial, esto me lo sé, ¿vale? Estas no solo se le presupone, o sea, ya tienen la actitud y ya han empezado a trabajar voluntariamente, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que se asuman más al carro y entre nosotros tener ecosistemas y ser tractores. Pero estas tienen mucho valor. Claro. Porque además de esto que estáis diciendo como resistencias, como obstáculos, ¿no? Como barreras para las empresas, está claro que está saliendo la parte de los costes o este enfoque exclusivo a los costes, está saliendo también la falta de políticas públicas adecuadas que puedan incentivar y apoyar. ¿Qué más resistencias, en vuestro punto de vista, hay en las empresas para adoptar y integrar, ¿no? esos ODS? Las empresas están formadas por individuos.
¿vale? Eso como cualquier otra organización. Y esta sostenibilidad, la verdad es que es una cosa de cada uno. Yo ayer tuve la oportunidad de estar en 2 momentos diferentes con 2 grupos de jóvenes. Eran estudiantes. A sus responsables directos de cada uno de ellos sacamos una conclusión que fue la siguiente: algo estamos haciendo mal. Cuanto el debate que hemos abierto ha tenido tan escasa repercusión, ¿vale? Y la gente que ha asistido a este debate, que eran gente súper joven, o sea, estudiantes universitarios, tienen tan poca idea de esto. O sea, claro, donde tendría que ser un movimiento explosión, que es en los universitarios y universitarias, que es la edad de la rebeldía, la edad donde te estás formando, la edad donde realmente tienes una inquietud por el conocimiento, y en un foro que realmente tienes inquietud por el conocimiento. Que haya tan poca nivel y tan poco debate, y que yo ayer tuviera un auditorio tan mínimo, fue como un jarro de agua fría. Y esa es una gran resistencia. Luego estas jóvenes, el año que viene o dentro de 2 años, nos vendrán a pedir trabajo a Ruth y a mí. Y cuando les digamos, oye, vosotros de economía circular, porque nosotros estamos en unas empresas que queremos hacer las cosas de una forma diferente, ¿qué podéis aportar? Como gente joven, fresca, con ideas, nada, o muy poco. Ese es el otro gran escollo que tenemos las empresas, que nos encontramos que realmente las personas que trabajan en nuestras organizaciones, en general, porque luego siempre están los grandes talentos o los talentos, ¿no?, que realmente se preocupan y esos valen por 10. Pero yo es el principal escollo que tengo. O sea, y ese escollo tiene también una vertiente muy importante que tiene que ver con el empleo, ¿no? Porque ahora toda la economía mundial, ¿no? Yo estuve hace poco en Glasgow, ¿no? Y entonces ahí hubo bastantes acuerdos voluntarios de sectores enteros de la economía, donde los pioneros de esos sectores, países, regiones, ciudades, empresas, acordaban moverse en una determinada dirección, ¿no? Todos los sectores están cambiando, ¿no? Está cambiando. Antes hablábamos, antes de empezar, ¿no?, de que las cerezas necesitan cierto frío para empezar su ciclo generativo, ¿no? Y yo comentaba que en la Almunia pues ahí tienen problemas con los albaricoques porque no hace suficiente frío, y entonces están viendo cómo importar, entre comillas, ¿no?, importar variedades de Murcia, ¿no? Quiero decir, todos los sectores económicos en esta enorme turbulencia de la transición ecológica hacia una economía descarbonizada tienen que cambiar, tienen que adaptarse, ¿no? Y eso significa que hay unos sectores económicos que van a perder empleo y hay otros sectores económicos que van a ganar. Claro, esto lo que exige es una especie de reciclaje, ¿no?, y de actualización, de formación. Y nuestros centros de formación, muy claramente las universidades que ahora señalaba Clara, ¿no?, tendrían que facilitar esa transición, ¿no?, adelantarse, ayudar a la gente a esa transición, ¿no? Y eso en buena medida no está pasando. Y eso es un grave problema, porque tenemos que resolver a la vez la variable ambiental, la variable económica y la variable social. Y ahí el tema del empleo es fundamentalísimo, ¿no? Entonces tenemos que resolverlo, ¿no? Y yo también quería decir, porque Noelia has hablado de las resistencias, ¿no? Pero también tenemos que ver las oportunidades, ¿eh? Porque cuando uno quiere cruzar un arroyo sin quitarse los zapatos, lo que tiene que percibir es en qué piedras puede apoyarse, ¿no? Eso es fundamental, detectar las oportunidades, ¿no? Entonces tenemos que entrenar la mirada también a detectar las oportunidades. Y ahora haylas, ¿eh? Está el plan de recuperación, que es una oportunidad, ¿no? Está toda la apuesta del sector financiero en clave de sostenibilidad. En Glasgow, 450 entidades del mundo financiero, representantes de 45 países,
plantearon con una suma de activos de 130 trillones norteamericanos de dólares o billones nuestros, ¿no? Para propiciar esa descarbonización de la economía. Quiero decir, hay oportunidades que existen ahí, ¿no? Y que tenemos que entrenar la mirada para aprovecharlas, porque si no las lágrimas, ¿no? Y no nos dejan ver esas oportunidades, y ahora las hay y tenemos que entrenar la mirada para verlas. Yo creo que también hay que ver las resistencias, pero también que hay que ver las oportunidades, ¿no? Sí, ahí hay un concepto que siempre hablamos, ¿no? Si somos un comité de crisis o somos un comité de oportunidades. Donde le pongas el foco y con el tinte con el que lo quieras ver, claro, vas a verlo el mundo. Nosotros, cuando empezó pandemia, decimos comité de crisis, como se ha acabado. O sea, no, tenemos que ser comité de oportunidades, vamos a ver cómo el entorno cambia, cómo nos tenemos que adaptar, pero lo tenemos que ver como oportunidades de nuestra pequeña contribución desde Taisi a contribuciones mayores, pero desde esa óptica. Y creo que una de las resistencias, yo me la encuentro muchas veces, yo en mi empresa, la de veces que me decían, es que no entiendo a qué te dedicas ahora. Es que haces frutas confitadas, mermeladas, y ahora ¿con qué vainas nos vienes a contar? A ver si te centras, porque si tú eres una empresaria, a ver si te centras en lo que haces. Ahora, ¿con qué baile nos vienes? Ahora a conciliar, ahora a circular, ahora, o sea, entonces, ahí hay un concepto también. Me río porque lo mismo. Claro, pasa. Claro. Taller del metal, todos soldando y diciéndome, pero esta hora, este año que dices que vamos a hacer el qué, los cuadradicos de colores que dices que son el qué. Bueno, haciendo la broma, pero al final hay un fondo de realidad, que es que las propias personas que forman nuestras organizaciones no creen en el propio papel que representa la actividad de las empresas y la capacidad de cambio, de transformación que tenemos, porque se nos adjudica un papel puramente economicista y de resultados. Y no se creen. A mí en mi empresa estoy segura que muchas personas no se creen que muchas de las cosas que las hacemos no las hacemos escondiendo una rentabilidad económica, que les escondemos el fin último del porqué. Y porque el mundo de la empresa, y yo era de las primeras convencidas, que el empresario era un señor maligno que solo buscaba su propio beneficio explotando. Pero se necesita muchas veces ese conflicto entre las personas que forman la empresa y los propios empresarios, y estamos muy equivocados si vamos en ese camino. Si no estamos perfectamente alineados dentro de nuestra organización y todos tenemos un para qué funcionamos, es que no tiene sentido, no tiene esto ningún sentido. Lo hago un poco de esa manera, así por reírnos, pero sí que realmente muchas veces es duro, ¿no? El tener que justificar, incluso dentro de tu propia empresa, por qué de muchas de las acciones bueno, y hay que explicar. Te miras como diciendo, algo no nos cuenta. Totalmente, o sea, al 200% de acuerdo, o sea, no puedo estar más de acuerdo. A ver, este año, ¿por qué le da? Dejar de hacer tantas cositas, inventos, y dejar el dinero y centrarte en lo... Y no céntrate en tus equipos de campaña y en tus frutas. Claro, hay que hacer de esto de hidrógeno que no funcionará nunca. Ya lo harán otros, entonces ya si acaso... Todo el día por ahí colaborando y tú a lo tuyo. Ya lo harán otros, ¿no? Esa frase. ¿Sabes? Entonces no pueden entender a veces que las motivaciones no son siempre económicas. O sea, la gente no puede entender que tú tengas una empresa y no quieras gastar, o sea, ganar el máximo dinero posible y encima quieras gastar algo que a lo mejor algo que no funciona. O sea, no lo pueden entender. Ese problema, ¿no? Que es una especie de principio de sospecha, ¿no? General de la sociedad frente a los intereses, a las motivaciones, lo que dice Ruth, ¿no? Y ¿por qué lo harán, no? Eso yo creo que lastra mucho, porque eso viene desde fuera, pero incluso desde dentro. Yo a veces he hablado con empresarios, con tal,
que hace una lectura totalmente de antropología negativa del mundo de la empresa. Y digo, hombre, yo sé que tú eres honrado, me haces una descripción ahí, que decir, habrá como en todo, ¿no? Como decía Clara, las empresas están formadas por personas humanas como las demás, ¿no? Y el porcentaje de deshonestos, de gente buena, será parecido. En el mundo de la administración pública, de las empresas, de las ONGs, esto se distribuye un poco por azar, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso lastra mucho, efectivamente, ¿no? Porque se ha asumido, claro, llevamos tiempo, ¿eh? Se ha asumido que es que las empresas no están para esto, ¿no? Y yo creo que eso es una gran batalla, porque si no logramos que se entienda que las empresas son un actor fundamental, ¿no? Los grandes objetivos de desarrollo sostenible, ni la batalla frente al cambio climático se puede ganar sin la participación activa de las empresas, sin su talento, sin sus capacidades. Y luego, apuntando lo que ha dicho antes Víctor, o sea, lo que no nos damos cuenta a veces como empresarios es que este cambio de época nos trae unas oportunidades fantásticas para crecer. ¿Cómo va a crecer el PIB? Pues empezando a hacer las cosas de otra forma y desarrollando industrias que no tenemos aquí y desarrollando formas y procesos productivos que hoy no existen. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si el señor no puede volver a hacer eso como estaba haciendo antes? Pues no pasa nada. No pasa nada. Somos un tejido empresarial súper flexible. En Aragón somos unas 90.500 empresas. Ojo al dato, 43.000 son autónomos sin empleados. 37.000 más o menos tendrán hasta 9 empleados. Y estas empresas somos fantásticas a la hora de adaptarnos. ¿Que caen muchas en el camino? Claro que sí, como siempre ha pasado en cada revolución y en cada cambio de época. Claro que sí, pero también nacen muchas más. Y nacerán más porque ahora tenemos una capacidad de desarrollar económicamente nuevos negocios que están vírgenes. Pues centrémonos en eso. Formémonos en eso. Y tengamos en cuenta que la formación a partir de ahora, para que realmente nadie se quede atrás, es continua. Muy de acuerdo. Voy a contar un caso. Yo soy de familia rural, campesina, y yo vi cómo mi madre, ¿no?, aprovechaba los aceites para hacer jabón, ¿no? Jabón de lavar, ¿no? Yo lo viví. Durante un tiempo todo esto desapareció, ¿no?, porque era mucho más moderno ir a comprar el jabón y con el aceite, pues, tirarlo, ¿no? Y luego ya viene un poco decir, no, pero es que el medio ambiente, la sostenibilidad, la circularidad, ¿no? Hace 4 o 5 años se me acercó una emprendedora que había diseñado una especie de electrodoméstico, ¿no?, para hacer en casita, ¿no?, el jaboncito a partir del aceite, ¿vale? Que nos pedía ayuda, digo, bueno, sí, pero nosotros no somos tampoco ahí. Seguramente si hubiera conocido a Clara le hubiera puesto en contacto. Y entonces, bueno, vi... se hubiera ocurrido, seguro. No supe qué pasó con ella, ¿no? Y hace muy poquito, en una actividad en Madrid del BBVA y El País, aparecía una joven emprendedora que su emprendimiento era agitando, ¿no?, en casa, imaginémonos una botellita de 1 litro, ¿no?, con el aceite que has utilizado, los restos de aceite, ¿no?, con determinada sustancia que ellos aportaban, que habían desarrollado, ¿no?, pues entonces en 1 minuto o 2 se transformaba en jabón. Entonces, de alguna forma, esto es un ejemplo de... es recuperar el sentido de la economía circular de antes, ¿no?, pero hacerlo de una manera, pues, mucho más accesible, mucho más fácil, ¿no?, y metiendo ahí innovación, ¿no? Quiero resaltar esto porque encaja totalmente con lo que decía Clara. Necesitamos ver esas oportunidades que también decía Ruth, comité de oportunidades, ¿no? Necesitamos ver esas oportunidades que exigen innovación, ¿no?
Ha sido, podríamos seguir debatiendo, porque se nos ha pasado el tiempo, acabo de mirar el reloj, digo. Entonces, bueno, ha sido un verdadero placer teneros a los tres, a Ruth, a Clara y a Víctor. No sé si queréis añadir alguna reflexión última, cortita, de decir, nosotros creemos que la responsabilidad social corporativa y los ODS, no sé, es el momento de alguna última reflexión. Víctor, cuando quieras. Deberíamos, ahora que todo el tema de la biomedicina se ha desarrollado mucho, clonar a Ruth y Clara para este. Entonces ahora yo creo que habrá sistemas ya, yo creo que no debe ser tan difícil. Qué bueno. ¿No? Hay muchas Ruths y muchas Claras por ahí en el día a día dándolo todo. Yo creo que una de las labores también que falta a las empresas es comunicar qué es lo que hacemos en nuestro día a día. Creérnoslo y darle el valor que tenemos, porque tan humildes no podemos ser. Bueno, y yo la última frase. La RSC ha muerto. Viva la sostenibilidad. Ole. Me sumo. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Noelia, no sé si tienes alguna reflexión que añadir. No. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido súper interesante y genial todas estas reflexiones que nos llevamos y que divulgaremos. Sí. Bueno, la próxima vez en persona. Eso. Sí. Bueno, os animamos a seguir el canal Café con Talento, porque con la participación, la interactuación y la colaboración, pues todos crecemos y nos desarrollamos. Bueno, os animamos igualmente a que podáis seguir el próximo debate, que será las claves de los equipos de alto rendimiento, deporte y empresa. Nos acompañarán Maribel Martínez de Murguía, campeona olímpica y entrenadora de talento y socia fundadora de Entrenadores de Talento, y José Juan Agudo, codirector en Adman Hub y profesor en liderazgo y desarrollo y coaching de equipo y organización, y autor del libro Team Feeling. Entonces, bueno, por nuestra parte ha sido un verdadero placer estar un día más con vosotros en Café con Talento. Y bueno, pues agradeceros una vez más a Ruth, Clara y Víctor el haber estado en este debate con nosotros. Y a vosotros por la invitación. Cuidaros mucho. Perfecto. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Vaya muy Chao. bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.